Bien, estamos realmente viviendo momentos tensos, ¿no? En el mundo, ¿no? Sabemos que el Señor ya viene pronto, que todo se está preparando para el fin, para la venida del Señor, que viene a rescatar a su iglesia, tomarla, arrebatarla, como dicen, aunque muchos hablan de que no. Y es increíble cómo hay tanta disputa en este tema, ¿no? Nunca hubo disputas sobre el arrebatamiento de la iglesia como en este tiempo, ya algunos años, discusiones tontas que si es pre-tribulación, post-tribulación, que si vamos a pasar la tribulación, que no vamos a pasar la tribulación, y bla, 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 y se disputan en vez de dar un mensaje a la iglesia, decir, prepárense, oremos, velemos, estemos alertas, santifiquémonos, preparémonos porque estamos ya rumbo a ese momento, el encuentro con el Señor. Si es antes, si es después, si es durante, es irrelevante, porque lo que el Señor nos pide es que cuidemos la salvación, que perseveremos, que hagamos obras dignas de arrepentimiento, que pongámonos a cuentas con el Señor, que oremos, que cantemos, que nos llenemos del Espíritu Santo, que nos fortalezcamos, que volvamos a la senda, que haya arrepentimiento en nuestros corazones, que nos vistamos de Jesucristo. Ese es el punto principal que la iglesia tiene que saber cuando ya están las señales dadas, que no nos sorprenda el Señor como ladrón en la noche, que haya aceite en la lámpara, que la lámpara esté encendida. Eso es lo más importante en el cual nosotros tenemos que prestar atención. Y hemos visto en el último mensaje de qué significa ser como Cristo, tema que para mí es muy importante aprender a ser como Cristo, ser como Él, que tiene relación, ¿no? A esa obediencia al Padre, esa relación con el Padre, el amor al Padre, el oír la voz del Padre por sobre mi voz, sobre la voz de la sociedad, sobre la voz de los hombres, tener presente la voz del Padre Celestial, prestarle atención a Él, ser obedientes a Él, no escuchar a lo que nos dicen los hombres, ¿no? Como cuando Pedro le dice, no, que no te acontezca esto, sálvate, ¿no? No hagas esto, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira o la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y a veces nosotros vivimos una vida cristiana más oyendo o poniendo la atención a lo que los hombres hacen o dicen que a lo que Dios dice y a lo que Dios hace o quiere que nosotros hagamos. Por eso es que es importante entender qué significa ser como Cristo, conocerle a Él, amarlo a Él, entender a Cristo. Y hoy también quiero hablar en relación a eso, pero desde una perspectiva que muchos de nosotros, por muchos años tal vez, no la entendimos, que tiene relación con lo que es la ley, los mandamientos, las doctrinas, las normas de la iglesia versus lo que es Cristo, porque en eso hay mucha confusión también, y lo que buscamos es realmente vivir una vida plena como cristianos, libres como cristianos, llenos de Dios como cristianos, haciendo las obras que el Señor quiere que hagamos, que podamos reflejar el carácter, el amor, la compasión, la voluntad de Dios en la tierra, como lo hizo Jesucristo. Ese es el punto principal. Y a veces estos temas traen controversias con muchas de las corrientes evangélicas, ni que hablar de la Iglesia Católica, ¿no? Pero trae mucha controversia, pero creo que la verdad tiene que ser puesta. Yo una vez en un mensaje en una iglesia evangélica, yo dije, yo no soy evangélico.
no me identifico con la iglesia evangélica. Y eso trae como un choque, pero no es que uno no sea evangélico o no crea el evangelio. Lo que uno tiene que reflejar es el carácter de Cristo. Yo soy cristiano, mi vida depende de Cristo y tengo que ser uno con Él y no soy un representante de la iglesia evangélica, sino soy representante de la iglesia de Cristo. Porque si no, Jesús habría dicho, bueno, yo vengo a representar al judaísmo. Y Él no vino a representar al judaísmo como tal, sino vino a practicar y a mostrar lo verdadero de lo que Dios enseñó al judaísmo. Que esa es la diferencia. A veces defendemos una posición denominacional por sobre lo que Dios dice. Y esto no es para atacar ninguna denominación, ni siquiera está lejos de atacar lo que es la iglesia evangélica o iglesia católica, sino es que aprendamos juntos, aprendamos y podamos liberarnos de cargas a veces que llevamos por años como cristianos y poder caminar una vida cristiana plena. Y vamos a ir leyendo en Romanos capítulo 7, verso 7. Muchas veces hemos escuchado, se ha predicado inclusive ya en los institutos bíblicos y en seminarios bíblicos, que ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia y, y a veces se malinterpreta y estamos de los dos extremos. Está la iglesia que tiene que guardar la ley y está la iglesia que ya no guarda la ley, ¿no? No estamos bajo la ley, bajo la gracia y enseñamos de esa forma, por lo tanto, se crea un ambiente de libertinaje en la iglesia y por el otro lado está la iglesia que si bien somos salvos por gracia, pero nos aplastan con la ley, ¿no? Yo vengo de una iglesia, en mi inicio con mi abuela que me llevó al Señor, que me hacía leer la Biblia, que aprendí a orar. Cuando yo comencé a ir a la iglesia, era una iglesia cerrada en ese aspecto, que si yo no era bautizado, yo no podía participar de la cena del Señor. Entonces me decían, tú no puedes tomar el vino y el pan, que son los símbolos que tomó Jesús, que viene de la Pascua judía, donde habla del cuerpo de Él sin pecado, que fue sacrificado, partido por todos nosotros y la sangre que derramó. Entonces Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, que lo recuerden hasta que Él regrese. Y la iglesia enseñaba y hasta el día de hoy muchas enseñan que si uno no está bautizado por agua, no puede participar de eso. Y si uno lo busca en la Biblia, no aparece en ningún lado. Que si uno no está bautizado, no puede participar del pan y del vino. Pero así lo hacían en la iglesia, por lo tanto, yo les decía, pero yo no me bautizo no porque no quiero, sino yo tengo problemas en mi casa porque mi padre no es cristiano, yo era chico, era menor de edad, tenía 14, 15 años. Digo, yo me quisiera bautizar, pero tendría que venir a bautizarme en secreto, que al final fue así. Tuve que bautizarme en secreto, solamente mi mamá sabía que yo me iba a bautizar ese día. O sea, de mi familia no había nadie en la ceremonia de bautismo, salvo mis primos, unos primos que iban a esa iglesia. Pero cosas así ocurren en la iglesia cristiana, donde imponemos cosas a la gente y a veces no entendemos bien. Y aquí dice Pablo en Romanos 7:7, ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino a través de la ley, porque tampoco yo conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás, ¿no? Y él habla un sinnúmero de cosas allí, que la ley fue puesta para conocer
el pecado, mi pecado. Y vamos a leer el verso 14 al 20 que dice el mismo capítulo 7 de Romanos, porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, la ley está basada en lo espiritual, no en lo carnal. ¿Sí? Eso es muy importante, que la ley es espiritual, no es una imposición a la carne, viene del Espíritu de Dios. Dice, pero más yo soy carnal, el apóstol Pablo, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En resumen, lo que Pablo está enseñando es que por la ley yo conozco el pecado y me doy cuenta que el pecado está en mi cuerpo carnal, porque yo quiero hacer lo bueno, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero amar a Dios, yo quiero orar, yo quiero relacionarme con Él, yo quiero leer la Biblia, yo quiero estudiar la palabra de Dios, yo no quiero mentir, yo no quiero codiciar, yo no quiero adulterar, pero hago lo que no quiero. Yo no me quiero enojar, pero me enojo. Yo no quiero mentir, pero le estoy mintiendo. Yo no quiero ser falso, pero soy falso. En la oportunidad, en el momento que se me da la oportunidad de pecar, peco. Eso es lo que Pablo dice. Entonces, si esto ocurre así, me doy cuenta que la ley es buena, porque la ley me está diciendo lo que no debo hacer, que yo estoy haciendo. O la ley me está enseñando que debo hacer lo que me cuesta hacer. Como diciendo, mira, si ustedes quieren ser como Dios, si ustedes quieren agradar a Dios, si ustedes quieren tener el favor de Dios, no hagan exactamente lo que nos gusta hacer. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo está demostrando que estoy sin Dios. Como decir, mira, si tú quieres ser un buen ingeniero, estos son los cálculos que tú tienes que desarrollar para que este puente, para que este edificio, para que esta maquinaria funcione correctamente sin que se rompa, sin que haya daño, sin que se despedace o provoque accidente. No sé si me explico en ese aspecto. Es lo que Pablo está diciendo. Porque el punto aquí es que nosotros fuimos desobedientes, Adán fue desobediente, fueron destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos esa herencia en nuestras vidas. O sea, la ley está dada para enseñarnos qué difícil es para nosotros llegar a ser como Dios, porque ¿cuál fue la tentación del diablo, la serpiente? Si comes de este fruto, serás como Dios. Ok, quieren ser como Dios, entonces Dios les da la ley. O sea, ¿qué es la ley? Es el reflejo de lo que Dios es y de lo que yo no soy en relación a Dios. ¿Cómo me desvirtué del verdadero o de la verdadera imagen que Adán tenía de Dios? Entonces Pablo explica que la ley es buena. Por lo tanto, la ley debe ser obedecida y cumplida en nuestras vidas. Pero yo encuentro que en mí no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero.
Por lo tanto, ¿quién me puede librar de este cuerpo de pecado, de maldad? O sea, ¿quién sería salvo entonces? Si no puedo. La ley nos muestra el pecado y nos dice que si queremos estar bien con Dios, debemos hacer justamente lo que no queremos hacer. O se podría decir también que nos pide no hacer lo que nuestro corazón y voluntad quieren hacer. Porque Dios es verdadero, en Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Por lo tanto, no mentirás, no hablarás falso testimonio. En Dios hay pureza de corazón, hay transparencia, Él no cambia. Por lo tanto, no seas falso, no engañes a tu prójimo, no robes, no le mientas. Entonces, si queremos nosotros, porque en el corazón de cada ser humano está la necesidad de redención. Por eso es que se crearon tantas religiones y tantas filosofías, por el hecho de querer alcanzar la espiritualidad del hombre, porque interiormente el espíritu busca la redención, busca de ser lo que realmente somos. Pero claro, el pecado que mora en nosotros nos va a desviar y nos va a alejar cada vez más de Dios, de la verdadera espiritualidad, del verdadero Dios. Nos va a llevar a amar al dinero, a amar la fama, y nos volvemos soberbios, nos volvemos orgullosos, nos volvemos dioses para nosotros mismos y queremos que los demás nos adoren porque hay una necesidad imperante en nuestro espíritu de ser aceptado, de ser amado, ser querido, de ser apreciado. Pero el pecado que mora en nosotros nos hace siempre ir hacia lo malo. Y esto es la base fundamental del cristianismo. No podemos nosotros alcanzar la espiritualidad, el favor de Dios, a través de nuestras acciones, de nuestras obras. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 17. Aquí Jesús responde realmente a las preguntas que muchas iglesias, muchos institutos bíblicos, muchos seminarios hacen o enseñan. ¿Hay que cumplir la ley? Y dice aquí Jesús, no piensen que he venido a eliminar, a abrogar, a borrar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, para quitarla, para anularla, sino para cumplirla. He venido para cumplir la ley y los profetas. O sea, dio veracidad, autoridad a la ley, a los profetas, todo lo que es el Antiguo Testamento. ¿Sí? Jesús no vino a no cumplir la ley, no vino a decir, ¿saben qué? Ya no corre más, no mientas, no robes, no adulteres, ya eso no funciona, ahora yo vengo a decirles otra cosa. Porque a veces hacemos nosotros una división y en los institutos bíblicos se hace una división. De hecho, la Biblia está dividida en el antiguo pacto y nuevo pacto. Y como que ya el antiguo pacto nosotros no lo tomamos en cuenta y le damos valor al nuevo pacto. Y corremos un riesgo porque hay un hilo ahí muy fino en cometer un grave error, que no lo voy ahora a explicar en profundidad. Pero aquí Jesús le dice,
no crean que yo vine ahora a cambiar la ley, porque Pablo dice la ley es buena, la ley es espiritual, la ley nos muestra nuestra condición ante Dios. Y Jesús dice, yo vine a cumplir. Como dice, yo vengo ahora a enseñar, a mostrar qué es la ley. Porque vamos a leer un poquito más adelante en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 5 al 9. Le preguntaron los fariseos, los religiosos, los escribas, los que enseñan la ley, los que enseñan al pueblo cómo vivir para agradar a Dios, los que tienen la responsabilidad, el peso, la autoridad para llevar al pueblo a cumplir los mandamientos del Señor, le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías. Aquí vemos a Jesús dándole autoridad a la palabra de los profetas. Él no vino a abrogar, a eliminar lo que la ley y los profetas dicen. ¿Qué dijo Isaías? Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien ustedes invalidan, no le dan el valor a los mandamientos de Dios, sino que ustedes lo invalidan para guardar vuestra tradición. Aquí lo que Jesús está explicando es que la interpretación de la ley no es humana. Lo que la ley enseñó a Moisés y al pueblo de Israel en Egipto, en el desierto, cuando salieron de Egipto, no es una interpretación humana. ¿Por qué? Porque el hombre no puede entenderla, no la puede comprender. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y aquí le doy el ejemplo. Porque aquí Jesús le está mostrando a los que estaban a cargo de los que enseñaban la ley. Les dice, bueno, ustedes toman una tradición como una doctrina, como un mandamiento. Está diciendo, ustedes interpretan el mandamiento de Dios de una forma humana y el hombre está con su corazón lejos de Dios. Por lo tanto, no lo pueden entender. Por eso les dije, ¿en qué momento la Biblia dice que si yo no estoy bautizado bajo el agua, ¿no? La inmersión, estoy o tengo la prohibición de participar del pan y del vino? ¿En qué momento la Biblia, la palabra de Dios me dice que si yo no voy los domingos a la iglesia, estoy en pecado? ¿En qué momento la Biblia me enseña que si yo no cumplo con tal requisito, ¿no? Que si yo no pasé por un instituto bíblico, un seminario bíblico, no puedo servir a Dios? ¿En qué momento la Biblia dice que si yo no gané a 10 personas, no puedo ser un líder en la iglesia? ¿En qué momento la ley o los mandamientos de Dios le enseña al pueblo diciendo que si no se lavan las manos,
no pueden comer. No enseña eso la Biblia. Y hoy mismo, si usted va a Israel, usted tiene los lavacros allí para poder lavarse las manos antes de entrar a el muro de los lamentos, como que usted no puede entrar a la presencia de Dios si usted no se lava el cuerpo. ¿En qué momento la ley enseña que si no te lavas el cuerpo en lo que era los mixbé, que se llamaban, que eran las piscinas o los cántaros? ¿Recuerdan cuando Jesús convirtió el agua en vino? Que había allí cántaros de agua que era para el agua para la purificación. Entonces, esa agua era utilizada para ciertas ocasiones donde el hombre o la mujer debía sumergirse, lavarse el cuerpo para librarse de la impureza o de la inmundicia, ¿no? Y así se interpreta todo naturalmente. ¿Y en qué momento la ley nos enseña que si yo me purifico el cuerpo, me lavo el cuerpo, fui purificado de los pecados? En ningún momento. Entonces, ¿qué hace el hombre religioso? Interpreta la palabra de Dios de forma natural y le va agregando cosas de acuerdo a lo que yo interpreto. A tal punto que en el Shabbat, el día de reposo, no hacen absolutamente nada o está prohibido hacer nada que los discípulos estaban ahí en Marcos, que leemos aquí, refregando el trigo, ¿no? Tenían hambre, iban en el campo, iban en una plantación de trigo, entonces refregaban el trigo y se comían la semilla de trigo. Y los fariseos le dicen, ¿por qué invalidan la ley? Porque está prohibido trabajar en el día de reposo. Y Jesús, creo que está en Mateo 9, si no mal recuerdo, cuando Jesús le dice, bueno, pero no saben ustedes que los sacerdotes en el día de reposo también invalidan el día del reposo porque ellos ofician los sacrificios, o sea, trabajan en el día de reposo y son sin culpa. Entonces le dice, ¿por qué no entienden? O si ustedes entendieran lo que significa sa- eh, quiero misericordia quiero y no sacrificio, que está en el profeta Oseas, capítulo 6 verso 6. Misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos, no condenarían a los inocentes. Porque el hombre de pecado, esta carne, como dice Pablo, no puede entender lo espiritual. Entonces, yo soy un cristiano que creo en Cristo. Yo no puedo vivir la vida cristiana en lo natural, en lo carnal. Interpretar lo que Cristo vino a hacer en lo natural. Y allí está el grave problema de las iglesias, llámese evangélica, católica, mormona, testigos de Jehová, todos los que en no sé, de alguna forma hablan de Cristo o creen en Cristo, es interpretar, entender lo espiritual por medio de lo carnal. Y como lo carnal me lleva siempre a hacer lo malo, por eso Pablo explica eso, que la ley es espiritual, la ley es buena, porque me está diciendo, me está mostrando que en mí habita el pecado, que gobierna el pecado, por lo que yo quiero hacer lo bueno y no lo hago y hago lo malo. Entonces cuando yo voy a la Biblia, voy a leer y porque digo yo en mi corazón, ay, yo quiero agradar a Dios. Ay, yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero estar bien con Dios. Yo me siento tan vacío que tengo que comenzar a buscar de Dios y lo buscamos de la forma equivocada. ¿Qué es lo primero que hacemos? Tengo que ir a una iglesia.
Ahora, ¿está mal ir a una iglesia? No está mal. ¿Está mal leer la Biblia? No está mal. Pero ¿qué hacían aquí? Iban a la sinagoga, iban al templo, oficiaban la fiesta, llevaban los sacrificios, compartían cada Shabbat. Los fariseos, los escribas, abrían las escrituras, el rollo que tenían, leían y explicaban, interpretándolo de la forma carnal. Miren hasta qué punto llegamos a malinterpretar que condenamos a los inocentes. Jesús les dice, si ustedes entendieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ahora, ¿había que hacer sacrificio? Sí, estaba en la ley, tenían que ir para Pesach, para la fiesta de Shavuot, pero día a día tenían que presentar, si cometían este pecado, esta ofrenda, si cometían esta ofrenda, este sacrificio, ir constantemente, los holocaustos. Pero ahí Jesús le dice, en Oseas, toma al profeta Oseas, toma la palabra de Dios, le dice, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Si ustedes entendieran eso, no condenarían al inocente. No estuviéramos nosotros discutiendo esto. Entonces aquí Jesús, quien viene a cumplir la ley, le está enseñando y nos está enseñando que Él es la ley manifestada en carne para que ustedes vean qué es lo que Dios quiso decir y transmitir al pueblo a través de la ley. La misericordia, la compasión, porque si la ley, porque dice que si la salvación fuera por la ley realmente estaría presente constantemente, pero la ley no nos puede salvar porque nuestro cuerpo, nuestra voluntad no es cumplirla. Porque ahí cometemos el error que muchas veces decimos, no es que tienes que dar los diezmos, es que tienes que orar tanto, 1 hora por día, y no, y nos llenamos de cargas y nos enseñan doctrinas y son mandamientos de hombres. Y esto es una doctrina. Por eso que llenamos la ficha de inscripción y somos miembros de la iglesia. ¿Y dónde está eso, Dios mío? ¿Dónde está que yo tengo que firmar para ser miembro de una iglesia? ¿Dónde está que si yo no doy los diezmos estoy bajo maldición? Y yo no estoy en contra de los diezmos, al contrario, yo creo que hay que darlos. Yo creo que aunque a veces hay que darlo más o dar menos, porque no está en la acción de dar los diezmos la bendición, sino en el reconocimiento ante Dios de que Él provee para todas mis necesidades y un acto de gratitud y de adoración al Señor. ¿De qué me sirve dar los diezmos para que Dios me bendiga? Si después yo administro mal el dinero, si yo robo, si yo miento, engaño para acceder a un cargo, falseo mi trabajo, ¿no? Engaño, robo el tiempo, etcétera, etcétera. No está en la acción de cumplir la bendición, sino en el corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué sirve que yo haga un montón de cosas si mi corazón está lejos? Ah, lo hago para que Dios me bendiga. A esto lo hago para ver si Dios, no me maldice o no me castiga. No es que tengo que orar más para que Dios me escuche. No es así, no funciona. Como muchas veces nosotros lo hemos practicado en nuestra vida
cristiana. Como hoy muchos, demasiados para mi gusto, dicen, es que tú tienes que tener un padre espiritual. Tú no puedes ser un ministro de Dios solo. Entonces dicen, tú necesitas una autoridad sobre ti, un padre espiritual para desarrollar el ministerio. ¿Dónde está eso escrito? No está. Son doctrinas de hombres que lo enseñan como un mandamiento, como una ley. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, cuando no entiende, como Jesús le decía a los fariseos y escribas, al no entender lo espiritual de la palabra, la vida de la palabra, el espíritu del mandamiento, yo interpreto de acuerdo a mi voluntad, a lo que yo creo que debe decir o creo que dice. Y ahí se crean sin número de confusiones y es lo que vivimos hoy en este tiempo en las iglesias, sin número de confusiones, que uno dice una cosa, que el otro dice la otra, que el otro dice aquí, que el otro dice allá. ¿Por qué? Porque no estamos realmente buscando el espíritu de la palabra de Dios, sino que la tomamos como palabra humana, una letra. Entonces, claro, la Biblia puede interpretarse de muchas formas cuando yo no tengo al Espíritu que me da la interpretación. Entonces, claro, ahí está el problema. Y eso no es el problema que uno lo crea y lo viva, sino que se le impone a la gente, como aquí Jesús le decía a ustedes, imponen a la gente cargas que ni siquiera ustedes las llevan a cabo. Porque yo como pastor, si a mí me ponen una carga, que si yo tengo que seguir como pastor, tengo que hacer tal y tal cosa y tengo que llegar a esta meta, ¿no? Como las empresas, que yo tengo en el año, tengo que llegar a esta meta, tengo que crecer tanto por ciento, tengo que haber abierto 3, 4 iglesias en el año para seguir al cargo de ser obispo, de ser encargado, de ser alguien, ¿no? Importante dentro de nuestra institución, y tú no has cumplido con la meta, pero Edward sí la cumplió. Por lo tanto, ahora él va a ser el obispo supervisor y yo me relego en ser solamente un pastor de una iglesia. ¿Dónde está eso? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué hago para no perder mi cargo? Y bueno, convenzo a alguien que abra su casa para una iglesia. Convenzo a fulano, al otro que está en otra comuna, y entonces yo presento mi informe anual. Tenemos reuniones ya en la casa de Nancy y Arturo, abrimos allí una sucursal en la comuna de Maipú. Abrimos una sucursal con tal familia y tenemos ahí un templo. Entonces yo presento mi informe y a veces lo inflo, que en la casa de Nancy y Arturo fueron 15 personas. A lo mejor tiene 3 hijos, ya son 5. Va el tío, voy yo, va mi esposa, va mi hijo, ya tenemos 10 y le agregamos 5 porque el vecino que invité pero no vino, pero bueno, pero ya va a venir. Y falseamos y mentimos para no quedar mal y que fuimos fracasados, que fracasamos en el ministerio. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué caemos en todo esto cuando en realidad el servir a Dios lo hacemos con gozo, con alegría? Dios no me está poniendo metas. Pensemos en eso. Yo tengo que mirar a Cristo, el ejemplo para mí es Cristo. Para no alargarme, sigamos adelante, porque hay tanto para hablar y tantos errores en las denominaciones o en las interpretaciones del cristianismo, que a veces
no disfrutamos de la vida en Cristo. Jesús vino a cumplir la ley y a darnos el ejemplo de cómo vivir en el verdadero cumplimiento de la ley. Por lo tanto, mi mirada, mi ejemplo, mis ojos, mis consejos, todo yo tengo que recibirlo de Cristo. Obviamente Dios puso ministros o ministerios para la edificación de la iglesia. Hay autoridades en la iglesia, los cuales deben enseñar al pueblo, guiar al pueblo, conducirlos, bendecirlos, traerle luz, apartarlos del mal camino. Hay, exactamente hay, pero yo tengo que guiarlos a ustedes, guiar al pueblo, el pastor, el ministro, el profeta, el apóstol, el maestro, debe guiar al pueblo hacia Cristo. Vemos a Jesús entre la gente. Vemos a Jesús en medio de las familias. Vemos a Jesús con los niños. Vemos a Jesús con los pecadores, con los necesitados, con los enfermos, con los atormentados. Gente esclava por el pecado, mostrando una y otra vez la verdadera voluntad de Dios y manifestando una vida en cumplimiento de la ley. Aquí me detengo otro poquito. Jesús, si fuera como muchos se enseñan hoy en las vidas cristianas, en los seminarios cristianos, Jesús tuviera que haber vivido en Jerusalén, haber estado en el templo, haber hecho sacrificios para el pueblo todos los días. Jesús tendría que haber hecho su público ministerio en Jerusalén, porque Jerusalén es el centro religioso, espiritual de Israel. Lo que Dios envió. Estaba el templo, estaban los sacerdotes, los levitas, los cantos, las alabanzas, los sacrificios, las ofrendas, todo se centraba en Jerusalén. Todo se centraba, la base fundamental de la religión judía estaba en el templo, que luego, por haber sido llevados cautivos a Babilonia, formaron lo que llamamos las sinagogas, porque ya no estaba el templo en Babilonia, estaban extranjeros, crearon lugares de adoración, de culto, para que los judíos vayan y ahí nace el ministerio, entre comillas, de los fariseos, los escribas, que estaban ministrando al pueblo hebreo fuera de Jerusalén. Entonces, cuando volvieron a la tierra de Israel, también crearon sinagogas fuera de Jerusalén para aquellos que no podían ir al templo. ¿Sí? Van siguiendo. Entonces ahí estaban las dos bases fundamentales de la religión judía, de la fe en Dios, pero Jesús en ningún momento se centró su vida, su ministerio en el templo, ni siquiera en las sinagogas. Si bien participó más en las sinagogas, ¿por qué? Porque estaban en diferentes barrios, en diferentes lugares, y Jesús se movía en diferentes pueblos, aldeas, ciudades, predicando la palabra. Y como él había venido a los judíos, a lo suyo, él iba a las sinagogas porque la mayor cantidad de personas del pueblo iban a las sinagogas a leer la palabra, a oír la palabra, a hacer su canto. Y en el templo estaban los sacerdotes y los saduceos que se encargaban de los sacrificios, de las ofrendas en las festividades, pero iban casi todos los de Jerusalén. Pero no vemos a Jesús basado su ministerio encerrado en un templo, encerrado en una sinagoga, sino que él fue
a participar de las necesidades de usted y las mías, de las familias, de los niños, de los enfermos, de los que estaban aislados, de lo que la religión los expulsaba, los echaba, los condenaban. Y en cambio, él hacía todo lo contrario a lo que tal vez nosotros haríamos. Comía con las prostitutas, comía con los pecadores, ladrones, sinvergüenzas, corruptos de aquel entonces. Él comía, vivía con ellos, participaba, hablaba. Entonces, claro, eso provocaba, ¿qué cosa? La ira de los religiosos. ¿Qué pasaría si su pastor lo ve o un pastor de una iglesia de hoy que son cerrados, tradicionales, lo vería usted comiendo, conversando con una prostituta? Lo llamaría y de la plataforma de ahí del culto le diría, lo vi a Alberto en la zona roja hablando con... Y capaz usted estaba evangelizándole, hablando del amor del Señor, del perdón del Señor, de la libertad que Dios da, de lo maravilloso que es la salvación, el perdón de Dios, que no necesita vivir así. Pero el hecho de verlo, pasaba lo mismo con Jesús. ¿Por qué tu maestro come, convive con pecadores, con prostitutas, con publicanos? ¿Por qué? ¿Por qué él perdonó a la adúltera cuando la ley decía que había que apedrearla? Misericordia quiero, no sacrificio. Entonces, nosotros nos volvemos tan rígidos creyéndonos que así agradamos a Dios, cumpliendo diferentes normas, costumbres, más que lo que Dios enseña. La ley se debe interpretar y entender por el Espíritu de Dios. Por eso Dios dijo, yo los lavaré con agua pura y pondré mi espíritu en sus corazones y en sus mentes para que puedan cumplir y obedecer los mandamientos. La Biblia nos enseña que los mandamientos, la palabra de Dios, se interpreta, se viven y se cumplen desde el Espíritu de Dios. Porque la palabra y los mandamientos, la ley, es del Espíritu, vino y proviene del Espíritu. Por lo tanto, si yo quiero vivir una vida cristiana basada en mandamientos interpretados humanamente por el intelecto, por la mente que está en pecado, voy a crear una esclavitud. Cuando Cristo dijo que si el Hijo los libertare serán verdaderamente libres y el pecado no se va a enseñorear más de ustedes, sino que tendrán la libertad de la vida, porque no se trata el cristianismo de normas, de dogmas, de tradiciones, que pueden ser buenas en algunos aspectos, pero mi vida no se rige, mi vida cristiana no se rige por mandamientos y estructuras humanas, sino que es guiada. Por eso Pablo dice, pero si ustedes viven por el Espíritu, anden por el Espíritu, y por el Espíritu ustedes van a ir aplacando, matando el pecado en ustedes, no por el esfuerzo humano. No porque yo tengo que cumplir ciertas normas, ciertos horarios, ciertas visitas, ciertas metas en mi vida. Entonces creamos una iglesia gobernada por el pensamiento humano. La mayor parte del servicio de Jesús, del ministerio de Jesús, fue con el pueblo, con la gente, con el que necesita. Él no se buscó un templo para congregar a la gente.
No creó otro templo diferente al templo de Jerusalén para que diga, bueno, vengan acá, que acá está lo verdadero. Eso ya pasó, ya no existe. No, no. Él fue en las plazas, en la playa, en una casa, en donde sea que estaba la gente, él estaba. Juan capítulo 3, verso 3. Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea, aquí no vale nada de lo que realmente dice la ley en lo natural. No sirve de nada la circuncisión, si te circuncida o no te circuncida, si guardas el sábado, si no guardas el sábado, si va el domingo, si no el domingo, si no hace esto, si no, no vale nada, sino lo que vale en Cristo es una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva mujer creada por el Espíritu de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Es lo que Jesús le dijo a los fariseos. Si ustedes no entienden lo que significa la palabra de Dios, lo que significa lo que Dios habló, entonces, claro, condenamos, juzgamos, nos esclavizamos, ponemos cargas sobre nuestros hombros que no podemos llevar, nos sentimos culpables. Entonces vemos a Dios que nos castigó y claro, me pasó esto porque no fui a la reunión, me pasó esto porque no diezmé, me pasó esto porque no estoy ofrendando, me pasó esto porque no oré en la semana. Claro, no estoy, estoy enfermo porque no estoy agradando a Dios, tengo dudas, porque tengo problemas. Entonces nos condenamos, nos culpamos y nos vamos alejando más de Dios. Y esto nos habla de que el diablo nos engañó. Porque lo que busca el diablo es que cada vez nos alejemos más y más y más de Dios. ¿Por qué vuelven ustedes a los rudimentos? ¿No? Decía la carta a los hebreos. ¿Por qué vamos a volver a los rudimentos pasados? Que no haga esto, que no. Si ya somos maduros, una iglesia madura, una iglesia que vive en el Espíritu Santo y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hago una iglesia por Zoom, hago una iglesia en una casa, hago una iglesia en un templo grande, hago una iglesia en una plaza, hago una iglesia en un colegio, donde sea nosotros somos la iglesia y yo no estoy siendo condenado por Dios, sino que al contrario. Él me ha perdonado, Él me ha limpiado. Ahora el Espíritu Santo que mora en mí me va a guiar a toda la verdad y me va a guiar a entender, a cumplir la ley como lo hizo Cristo. Pues si yo quiero cumplir la ley, miro a Cristo. ¿Cómo la cumplió la ley? Manifestando la voluntad de Dios, la misericordia, el perdón, el amor, el poder de Dios sanando, liberando, produciendo qué cosa en nosotros? Una nueva criatura, una nueva persona por el Espíritu de Dios, no por mi esfuerzo, sino Jesús estaría en los pueblos diciendo, ¿por qué hoy no estás en la sinagoga que es Shabbat? ¿Por qué hoy estás haciendo esto que es el día de reposo? ¿Por qué no estás haciendo la oración de la mañana? ¿Por qué no estás llevando el sacrificio al templo que te corresponde? No, fue a la gente, los libró del pecado, los libró de la enfermedad, los libró de las garras del diablo, los alumbró con la verdadera ley, que la ley del amor, la ley del Espíritu de Dios. Nosotros como cristianos debemos vivir y entender
que la vida cristiana es una nueva vida. No es yo tratando de cumplir normas, tratando de cumplir doctrinas, tratando de cumplir mandamientos de hombre, sino que yo vivo por el Espíritu Santo. Lo que antes a mí me agradaba, ahora ya no me agrada. En lo que yo antes hacía porque me costaba no mentir, y vivía mintiendo, vivía falseando, con tal de obtener la meta, lograr lo que yo quiero, engañaba, mentía, robaba, juzgaba, condenaba, daba falso testimonio. Hoy ya no lo hago. ¿Por qué no lo hago? ¿Porque voy a la iglesia? No, porque el Espíritu Santo me da la verdadera interpretación, el entendimiento de que así no es la vida, que así no es como se debe vivir, sino que la ley del amor me enseña a hablar la verdad, a ser transparente, a pedir perdón, a hacer cambios en mi vida. El Espíritu Santo me da la vida, el espíritu de la palabra se encarna en mí. Por lo tanto, yo ya no hago lo que antes disfrutaba. Pero ¿qué hace el hombre cuando interpreta mal la palabra de Dios? Es que ahora sos cristiano, que ahora ya va a la iglesia. No podés hacer eso. Hasta me decían, no podés tomar vino, no podés celebrar tal cosa, no podés festejar tal cosa, no podés hacer lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente, yo no voy a decir, vayan y dróguense, porque Pablo también decía, no utilicen la libertad que tienen en Cristo para pecar. Porque no se trata de eso. Se trata que como yo ahora tengo al Espíritu de Dios y la ley es espiritual, el Espíritu Santo me guía, me enseña, me da el poder para cumplir la ley. Porque me cambió. Ya no soy el Alberto que antes mentía, que antes robaba, que antes se embriagaba, que se drogaba, que cometía adulterio, que iba a los lugares de prostitución, no para hablar bien ni predicarle, sino para pagar, y hacía esas cosas, o veía tal cosa, o veía tales, o me involucraba en el ocultismo, o era idólatra. Ya no lo hago porque en mi corazón honro al Señor, no por obligación, sino porque ahora amo a Dios y ya no quiero eso. Y ya me repugna el pecado y ya no lo quiero hacer. Y ya no me atrae, sino que ahora yo me gozo en el Señor, me gozo en la palabra, me gozo en cantarle. Hay un espíritu en mí diferente, hay un nuevo hombre que adora a Dios, que ama a Dios, que canta a Dios, que busco de obedecer. Y si cometo un error, si fallé, tengo al Señor que me perdona, que me levanta, que me restaura, que me dice, sigue, avanza, extiéndete a lo que está delante, imítame a mí como hijo amado. Vístete de Jesucristo, comienza a despojarte del viejo hombre y avanza, sé libre, disfruta, gózate en mí. Entonces, claro, ya ahora mi vida es otra. Ese es el verdadero cristiano. Que si usted no hace exactamente lo que yo hago, no voy a decir, yo no me voy a juntar más con Luca o con Edward, con Kenia, porque ellos no oran como yo. No, esto es un proceso. Yo los voy a amar, yo voy a orar por ellos, yo voy a enseñarles, vamos a guiar. Cuando nos juntamos, hablamos, conversamos, nos edificamos mutuamente, aprendemos, nos construimos, nos vamos relacionando y vamos creciendo juntos. Esa es la verdadera iglesia. La vida cristiana no tiene que ver con seguir normas y estructuras religiosas. No tiene que ver con esforzarnos para agradar a Dios, haciendo cosas buenas
o acciones que puedan impresionar a Dios. Ay, que yo hoy di tanto. Ay, que yo fui a visitar a tantas personas. Ay, que yo fui al hospital. Ay, que yo tengo un ministerio a las cárceles. Tengo un ministerio para aquí, para allá. A Dios no le impresiona nada y por más que yo haga cosas buenas, no le impresionamos porque no se trata de eso. Se trata de una nueva vida que busca de Él, que le cree a Él, que está unido a Dios, que no busca otra cosa que agradarle a Él por amor. Ni siquiera busca de una bendición. Ah, es que voy a dar esta ofrenda para que Dios me bendiga y pueda comprarme la casa. No es eso. Si yo voy a dar con libertad, voy a dar con gozo, voy a dar generosamente para bendecir al otro, para ayudar a la iglesia, a la congregación, a lo que haga falta, y sin anunciarlo a todo público. Porque es para el Señor, yo amo al Señor, el Señor me ha bendecido, el Señor me ha prosperado y con lo que tengo le he dado. Y aunque sea poco o sea mucho, no importa, no es lo relevante, es el corazón que busca de Dios. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente o sea, obligue a hacernos. Yo no me merezco la salvación. Es de gracia, es un regalo. Por mucho que haga, por poco que haga, no influye eso en la salvación. No voy a decirle al Señor, pero mira todo lo que yo hice. ¿Cómo es que no me bendices? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué me pasa esto a mí? Claro, porque yo estoy todavía creyendo que son mis obras, que es lo que yo hago, que va a agradar a Dios. Obviamente, cuando yo soy una nueva persona, cuando la ley mora en mi corazón y en mi mente, yo voy a hacer todas esas obras sin esperar que Dios me bendiga para hacerlas, porque ya me nace, ya soy así, es Cristo viviendo en mí. Por lo tanto, ahí yo tengo que entender que yo tengo que ser como Cristo, y esa es la vida cristiana, un seguidor de Cristo, no de normas humanas, tradiciones humanas. Soy un seguidor de Cristo y que voy a servirle a Él en lo que el Espíritu Santo me guía, no en lo que me imponen. No en que yo le diga, ah, usted ahora va a hacerse cargo de esta área de la iglesia. Y tal vez a usted no le gusta. Y lo va a hacer mal. Y yo lo voy a condenar y lo voy a juzgar. Pero ¿por qué vas a hacer así? ¿Por qué lo haces mal? No. Servicio a Dios es donde Dios me guía, donde Dios me capacita y un pastor, una autoridad de la iglesia debe ser capaz por el Espíritu Santo de ver en qué área Dios lo quiere usar y apoyarlo y ayudarle y guiarle para que haga esa función. Pero a veces nosotros somos tan humanos para ser de la iglesia espiritual que fallamos siempre. Y es lo que hoy vemos en la sociedad. ¿Por qué la gente de la sociedad habla mal de las iglesias? Porque imponemos cosas que Dios no impone. Condenamos cuando no fuimos llamados a condenar. Ni siquiera Jesús dijo, yo vengo a condenar al mundo. No, yo no vengo a condenar al mundo, yo vengo a salvar al mundo. Porque el que comete pecado y no cree en mí ya está condenado. No tengo por qué yo condenarlo. Entonces nosotros a veces nos ponemos como jueces, cuando no fuimos llamados a ser jueces. Nosotros tenemos que entender que la vida cristiana comienza cuando reconozco que no nos, o sea, que no soy bueno,
No soy alguien bueno. Jesús dijo, nadie es bueno. Busqué algún justo, no hay ni siquiera uno. No soy bueno. Necesito de Dios. Entonces, para llegar a ser lo que Dios pide, necesito nacer de nuevo. Necesito, no se trata de decir, bueno, a partir de hoy voy a la iglesia, voy a empezar a orar, voy a empezar a leer la Biblia, a partir de hoy voy a comenzar a ser más bueno. No, lo que se trata ahora, el mensaje de hoy, el mensaje de siempre fue, no eres bueno. Tengo que decir, yo necesito una transformación de vida. Yo quiero ser como Él. Yo quiero acercarme. Dios mío, ayúdame. Necesito de ti. Necesito que me perdones, necesito que me transformes, necesito que me vistas de Cristo, lléname del Espíritu Santo, quiero agradarte, creo en Cristo, creo que Él es mi Señor, creo que Él es mi Salvador y voy a seguirte, lléname porque yo no puedo. Es allí donde Dios ve el corazón genuino, nos perdona, nos limpia y nos hace una nueva criatura. Por lo tanto, despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo, a imagen y semejanza de Dios, un nuevo hombre que ama al Señor, que busca su palabra de corazón, la atesora en su corazón y que vive libremente y sirve al Señor con libertad. ¿Que es bueno congregarse? Sí es bueno congregarse, reunirnos, orar los unos por los otros, amarnos, edificarnos, apoyarnos, ayudarnos, ser uno, un solo cuerpo. Eso es bueno, pero no es una obligación, no es un mandamiento que si no lo hago, me cae un rayo del cielo. No, todo lo que yo hago lo hago porque amo al Señor. Yo entiendo lo espiritual de la ley. Yo no miento porque no tengo que mentir. Yo no miento porque ya en mí no hay mentira. Si tengo el Espíritu Santo, no puedo mentir porque no nace mentir. Y si miento, me arrepiento y digo, Señor, perdóname, mentí cuando no debía mentir. Hice lo malo, me arrepiento. Ayúdame a cambiar, ayúdame a sacar eso de mi corazón. Y esa es la transformación, ese es el nuevo nacimiento, ese es el crecimiento. Eso es lo que el profeta Oseas, capítulo 6, verso 6 dice. Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocausto. De nada me sirve querer ser bueno cuando no lo soy. Querer ser lo bueno para aparentar que soy bueno, cuando mi corazón está lejos de Dios. Que este tiempo que nos toca vivir antes que el Señor venga, entendamos la Escritura desde el lado espiritual, desde el Espíritu de Dios, lo que Dios me está enseñando. Vivamos en el Espíritu, seamos libres, disfrutemos, gocémonos en Él, dejemos que Él nos guíe, que nos enseñe, que nos hable, sirvámosle a Él de todo corazón, con toda alegría, seamos aquellos que manifiestan la gracia, el amor de Dios, el perdón de Dios, y no nos carguemos con culpas, con obligaciones, con mandamientos de hombres. Dejemos que el Señor nos use, llenémonos de Él. Y claro, despojémonos del viejo hombre. Esto no, ya no pertenece al nuevo hombre. Tengo que vestirme de Cristo. Tengo que poner la mirada en Él. Tengo que imitarlo a Él. Tengo que seguir sus pisadas. Tengo que conocerlo a Él y ser como Él. Amén.
que nos despojemos de esas cargas, de esas costumbres, de esas pesadas ideas raras que nosotros a veces nos imponemos, cuando en realidad yo amo a Dios, yo me congrego a la reunión, yo estudio la palabra, yo oro, yo canto, no porque sea una obligación, una imposición o sea parte de una reunión, sino que lo hago porque lo conozco, porque sé quién es, porque el Espíritu me lleva a eso. Hay vida, hay gozo, hay plenitud, hay luz, hay bienestar, hay fortaleza, hay poder, hay sabiduría. Y yo me muevo de esa forma y me extiendo a lo que está delante de esa forma, para que la gente vea en mí no un religioso. No, es que yo no participo de esto porque mi iglesia me lo prohíbe. O yo no hago esto, o hago esto porque soy de una iglesia. No, yo no miento porque Dios es verdadero y Él habla verdad y su palabra es verdad. Y yo le amo y no me nace mentir. No porque soy evangélico, no porque soy de tal denominación, sino porque soy de Cristo. A Él le pertenezco y Él ha transformado mi vida. Él me ha cambiado, Él me ha dado vida, Él me ha dado gozo, me ha librado del pecado, me ha librado de las garras del diablo, de la esclavitud. Él me libró, soy libre. Por lo tanto, yo vivo para Él y me gozo en Él. Que manifestemos lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho, y seamos luz en un mundo perverso, en un mundo que está en oscuridad. Necesita el mundo de la luz de los verdaderos cristianos. Amén. Vamos a orar. Qué bueno que es el Señor. Cerremos los ojos, meditemos, pensemos en lo que hoy hemos hablado, compartido, reflexionado. Dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe, el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe a toda la verdad, que Él ponga su convicción, su verdad en nuestro corazón, porque Señor, te amamos, porque estamos cerca tuyo y queremos estar cerca tuyo. En ti está la vida, en ti está mi vida, en ti está mi gozo, mi alegría. Tengo plenitud de vida. En tu presencia no hay necesidad de nada, Señor. Nada necesito fuera de ti. No porque quiera yo ser mejor que otro, Señor, sino porque yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un imitador de Dios como hijo amado. Quiero llenarme de ti, quiero revestirme de Cristo. Quiero manifestar tu luz, tu vida, tu sabiduría, tu inteligencia, tu poder, tu amor, tu misericordia, tu compasión. Líbranos, Señor, del caer en la condenación, el condenar, el juzgar. Líbranos, Señor, de ir a mentir para salvarnos, de engañar, de ser falsos. No, Señor, ayúdanos a ser sabios, transparentes, genuinos, hijos del Dios Altísimo, genuinos seguidores de Cristo, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, de buen testimonio, que las obras que hacemos manifiestan que tú habitas en nosotros, de que tú eres real, que vives en nosotros. Ayúdanos, Señor, aún a hacer milagros y maravillas en el nombre de Jesucristo para testimonio de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión para aquel que sufre. Que no condenemos al que sufre, que no condenemos al que está mal, sino que le amemos como tú le amas.
que podamos obrar con el poder de tu Espíritu Santo, porque tú nos has ungido con el Espíritu Santo y nos has dado poder con el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos. En un tiempo difícil, en un tiempo de engaños, de mentiras, de falsedades, Señor, ayúdanos a vivir una vida cristiana plena, llena de vida, llena de gozo, de poder, de gracia, de favor de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a cumplir la ley que es espiritual, que ahora tú has venido, has grabado, escrito tu ley en mi corazón y en mi mente. Y el Espíritu Santo le da la verdadera interpretación para poderla cumplir y vivirla sin condenación, sin carga, sin una culpa en mi corazón y en mi mente, sino con libertad para servirte a ti, porque te amamos, porque te anhelamos, porque queremos estar contigo. Señor, guárdanos del error y del engaño, líbranos de todo mal, en el nombre de Jesús. En este día te damos gracias, porque estás con nosotros y toca a cada uno de nosotros en este día. Que el Espíritu Santo, el poder del Evangelio, toque, levante, sane, liberte a aquel que hoy está bajo opresión, bajo esclavitud, o en una enfermedad, o en un problema económico. Señor, líbranos de la carga, de la opresión del diablo, y en tu libertad, Señor, levantarnos con fortaleza, con ideas creativas que nos ayudan a avanzar, a continuar, a salir adelante, porque sabemos que tú eres nuestro ayudador. Maravilloso Señor, te damos gloria, honor, alabanza a ti de todo nuestro corazón, no de labios, sino de todo nuestro corazón. Te adoramos, te exaltamos, nos rendimos, Señor, a ti, nos humillamos, porque necesitamos de ti día tras día. Queremos llenarnos más y más de ti, conocerte más, conocer tu voluntad, conocer tu corazón, conocer lo que tú quieres, conocerte a ti, Señor, día tras día, para vivir como tú quieres que nosotros vivamos. Cuán grande es tu amor, Padre, cuán grande eres tú, cuán grandes son tus obras, tus maravillas, tus bondades, tu fidelidad, tu misericordia. Gracias, 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 gracias. Tócanos en esta hora. Ten misericordia del que sufre, de parte nuestra, nuestra familia o de lo que somos de la iglesia. Señor, ten misericordia de aquellos que tal vez están apartados, que están engañados, que te siguen con cargas en sus hombros, que te siguen tratando de cumplir en sus fuerzas. No, Señor, líbralos, muéstrales, revélate, que te sigan porque te aman, porque sus corazones, Señor, han sido llenos de tu amor por el Espíritu Santo, que sean libres, Señor, de toda atadura, de toda falsa doctrina, que es doctrinas de hombre. Señor, líbralos y haz que tu iglesia brille con tu luz en un mundo, en una sociedad oscura, perversa, corrupta. Señor, nosotros ser luz y atraer gente a tu luz. Señor, rescatar, hablar de ti, anunciar las buenas noticias. Poder, Señor, ver a aquellos en nuestra familia que todavía están en esclavitud, puedan venir a tu luz, puedan venir a tu libertad, puedan ser limpiados, lavados, transformados, nuevas criaturas,
y que te sirvan y que te amen. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tu palabra corra, corra, corra y sea glorificada en medio de tu pueblo, en medio de la sociedad. Bendito Señor. Toda gloria y honra a ti, al único digno, al único Dios, al único Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre.